Buenos días a todos. Nosotros, Luis Enrique Urbano y yo, José David Amaya, les vamos a exponer sobre los aceros especiales. Y a continuación les presentaremos la secuencia en la que vamos a realizar la exposición. Pero, en primer lugar, debemos hablar sobre la historia de los aceros especiales. El nacimiento de estos aceros comienza de forma importante al final del siglo XIX, teniendo su desarrollo más universal a lo largo del siglo XX. Si bien el nacimiento de los aceros aliados es reciente, el primer acero aliado utilizado por el hombre fue el hierro meteórico, que aparece en tumbas con antigüedades de vértigo muy anteriores a la obtención de hierro y por tanto al nacimiento de la denominada Edad del Hierro. Este hierro meteórico se obtenía a partir del calentamiento de trozos de material meteórico, también se le llaman sideritos, que contienen níquel y algunos otros elementos minoritarios. El níquel oscila entre el 3 y el 15% en masa. Además pueden contener cobalto, fósforo, azufre, carbono, cobre, cromo, silicio y manganeso, los cuales son unos elementos que componen los aceros aliados. Hoy en día, la gama de aceros especiales, de las más diversas formulaciones de elementos de aleación, tratamientos térmicos, termomecánicos y termoquímicos, ocupa un campo extenso de aplicaciones en la industria actual. Pero, ¿qué es exactamente un acero especial? Los aceros especiales se conciben como la aleación de hierro y acero que se separan por sus propiedades características de los productos comerciales obtenidos en masa en las grandes instalaciones siderúrgicas. Las propiedades características de los aceros especiales se pueden deber a estos tres conceptos siguientes, los cuales son la composición, su procedimiento de fabricación y su tratamiento mecánico o térmico ulterior. Es muy frecuente que estos tres conceptos se presenten simultáneamente en las propiedades características de un acero especial. Los aceros especiales caracterizados por su composición son las aleaciones de hierro con metales de alto valor como cromo, níquel, tungsteno, vanadio, cobalto, entre otros. Y los aceros más característicos de este tipo son los de corte rápido con 18% de tungsteno y 4% de cromo y diferentes proporciones de cobalto y vanadio. Estos aceros especiales aliados se caracterizan además de por su composición, por su modo de fabricación y por su tratamiento mecánico, los cuales explicaré a continuación. De acuerdo a su procedimiento de fabricación, ya sabemos que es muy relevante la influencia que ejerce el procedimiento sobre las propiedades mecánicas de los aceros, puesto que hace años se consideraban mejores los aceros fundidos en crisol que los obtenidos por otros procedimientos, pero en la actualidad se consideran mejores los aceros obtenidos en horno eléctrico que el obtenido en un horno Martin Siemens básico o convertidor. Un mismo acero fabricado en un horno Martin Siemens de gran capacidad sirve para la fabricación de carriles, o este mismo acero fabricado en un horno eléctrico de ácido especial es de gran aplicación para herramientas como estampas, hojas de sierra, herramientas de corte, limas y entre otros. Y finalmente, el tercer concepto de la clasificación es el de los aceros caracterizados por su tratamiento térmico, que son los aceros producidos por hornos Martin Siemens e incluso convertidores y naturalmente también en hornos eléctricos y que por un tratamiento posterior adquieren propiedades especiales. Un ejemplo de estos tipos son los aceros empleados en la fabricación de chapas destinadas a la embutición. Listo, continuando con la microestructura de los aceros especiales, empecemos por la parte más pequeña, su parte interatómica. Pero antes de empezar a hablar de aceros especiales, hablemos sobre el hierro. Su enlace que posee es metálico, que son pequeños agrupamientos simples con estructura de alta densidad. Pero cuando hablamos de aceros especiales, su tipo de enlace cambia a un enlace iónico, que es cuando el hierro se combina con el carbono u otras aleaciones, que es ya cuando se comparten completamente sus electrones. Listo, una vez dicho esto, pasamos a las 14 redes de Bravais y cuáles identificamos. Entonces, en principio identificamos la P, la F y la I. La P que corresponde a los puntos reticulares que están solamente ubicados en los vértices. La F que es la celda centrada en las caras y la I centrada en el cuerpo. A lo cual nos lleva a identificar que de las 14 redes se ubica en la cúbica que posee la FCC y la BCC, lo cual nos lleva al factor de empaquetamiento, en el que se van a ver un caso curioso, y es que el hierro en un principio está a una temperatura y se encuentra en FCC, pero cuando ésta se eleva pasa a ser BCC. Ok, entonces este hierro FCC corresponde al hierro gamma,
que es cuando las temperaturas están comprendidas entre los 900 y los 1400 grados centígrados y se cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras FCC. Y este tiene una gran capacidad para formar soluciones sólidas, ya que dispone de espacios interatómicos muy grandes y se puede disolver hasta un 2% del carbono. Esta solución recibe el nombre de austentita. Entonces, una vez se eleva la temperatura, este hierro pasa a ser BCC, que corresponde al hierro delta. Este se forma a temperaturas comprendidas entre los 1400 y los 1539 grados centígrados. Se cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo y, debido a que aparece a elevadas temperaturas, tiene poca importancia en el estudio de los tratamientos térmicos y tampoco tiene aplicación siderúrgica. Pero tenemos que aclarar esto para el siguiente paso, que es el diagrama de fase. El siguiente es el diagrama de fase de hierro-carbono, pero antes de, ¿qué es un diagrama de fase? Un diagrama de fase se puede definir como un mapa que muestra las fases presentes en un sistema de aleación, que al variar su temperatura y su composición química en un sistema de aleación. También se conoce como diagramas de equilibrio porque se construyen bajo condiciones de enfriamiento o calentamiento extremadamente lentos. En estos diagramas de fase hay reacciones. Las reacciones de tres fases más importantes en estos diagramas binarios son la fase sigma, beta y gamma, que son fases sólidas, y las fases líquidas se comprenden con las letras L, L1 y L2. Listo, entonces vamos a proceder a explicar un poco este diagrama de la cementita. Entonces, en este diagrama se presentan varias temperaturas en Fahrenheit y en centígrados para aleaciones de hierro-carbono enfriadas de manera muy lenta, con un contenido de carbono de hasta 6.67%. Este diagrama no es en realidad un diagrama en equilibrio, ya que el compuesto intermetálico de cementita no es una fase en equilibrio. Por esta razón, el diagrama mostrado es un diagrama de fase metastable. Listo, entonces en este diagrama de cementita contiene 4 fases sólidas: la ferrita sigma, la austenita, la cementita y la ferrita. Entonces, a continuación, se presenta una descripción para cada una de estas fases. Entonces, en primer lugar tenemos la ferrita sigma, que es la solución de carbono en hierro que corresponde a una estructura de cristal BCC. Y pues en este diagrama indica que el carbono es ligeramente soluble en la ferrita, ya que la máxima solubilidad sólida de carbono en sigma ferrita es del 0.02% a 723 grados centígrados. La solubilidad de carbono en la ferrita sigma baja con la disminución de la temperatura hasta que se presenta 0.08% a 0 grados centígrados. La siguiente fase sólida es la austenita, que es la solución sólida de carbono y hierro de gamma. Esta se designa como austenita. Esta tiene una estructura de cristal FCC y tiene mucho mayor solubilidad para el carbono de ferrita sigma. La solubilidad de carbono en austenita llega a un máximo de 2.11% a 1148 grados centígrados y después decrece a 0.8% a los 723 grados centígrados, como en el caso de la ferrita sigma. Los átomos del carbono están disueltos, pero en mayor grado en el entramado de la FCC. Listo, continuando con la otra fase sólida tenemos la cementita, que es básicamente como se compone todo el diagrama de fase. Entonces este compuesto intermetálico tiene una solubilidad despreciable y contiene 6.67% del carbono y 93.3% de hierro. La cementita es un compuesto duro y frágil. Listo, y para la última fase, que es la ferrita delta, la solubilidad sólida de carbono en hierro delta es llamada ferrita delta. Tiene una estructura BCC y su máxima solubilidad sólida en carbono en
delta ferrita es 0,09% a 1495 grados centígrados. Es por eso que decimos de que la ferrita sigma es una estructura BCC, la austenita es una fase FCC y al final la ferrita delta pasa a una estructura BCC dado su incremento de temperatura. Entonces, continuando con esta microestructura de los aceros especiales, tenemos algo que es la influencia del grano en el acero. Entonces, ¿sabías que el tamaño del grano que se presenta en el acero influirá directamente en las propiedades mecánicas de este? Por ejemplo, es comúnmente conocido que entre mayor número de granos existan en base a la norma ASTM E112, que más adelante veremos qué corresponden estos números, las propiedades mecánicas se incrementan y habrá mayor dureza, pero la deformación, o sea, la mareabilidad o ductibilidad será menor. Es por esto que siempre será importante que al momento de procesar un acero se sigan prácticas que generen un tamaño de grano pequeño. Desde el proceso de fundición se utilizan técnicas para obtener buenas características mecánicas. Estas técnicas se basarán fundamentalmente en modificar la estructura cristalina, intentando conseguir que el grano sea lo más pequeño y regular posible. Cuando un acero pasa por un tratamiento térmico de recocido, este proceso propiciará una recristalización de grano, por lo que el grano aumentará de tamaño y esto dará como resultado un acero más suave. Y las propiedades mecánicas bajarán a un incremento de la ductibilidad. Entonces, debido a esto, cuando se tenga planeado al mecanizar un acero a una forma específica, es recomendable que se encuentre en un estado recocido. Además de conocer el tamaño de grano, es importante conocer el porcentaje de carbono, ya que este también influirá directamente en las propiedades de un acero. Entre mayor cantidad de carbono exista, habrá una mayor cantidad de granos perlíticos, los cuales propiciarán un aumento en la dureza y propiedades mecánicas. Entre menos porcentaje de carbono se crearán granos ferríticos, los cuales están relacionados directamente al incremento de la ductibilidad. Entonces, entre más exista la ferrita, habrá mayor ductibilidad. Y entre haya más perlita, habrá mayor dureza y mayores esfuerzos de tensión. Entonces, la calidad de un acero va en función al tamaño del grano. Su calidad de materia prima, sus procesos de producción y su tratamiento térmico. Bueno, y para finalizar esta explicación de la microestructura de los aceros, vamos a hacer una comparación de características entre los aceros y sus fundiciones. Tenemos que en las propiedades mecánicas a comparar tenemos la plasticidad, la maleabilidad, la ductibilidad, resistencia, tenacidad y resistencia mecánica. Tenemos que los aceros son muy buenos en temas de plasticidad, maleabilidad y ductibilidad a comparación de sus fundiciones. En términos de resistencia, tenacidad y resistencia mecánica, tenemos que las fundiciones tienen un muy alto porcentaje de estas propiedades mecánicas. Pero sin embargo, haciendo una comparación, podemos evidenciar claramente que es mucho mejor el manejo de los aceros que de las fundiciones. Entonces, pues con este apartado terminamos el tema de la microestructura de los aceros especiales. A continuación, vamos a presentar todo el proceso de fabricación de los aceros especiales. Este procedimiento se caracteriza por dos periodos químico-metalúrgicos perfectamente caracterizados. El primero de oxidación o de lavado y el segundo de desoxidación o de afino. El primer periodo es análogo a la marcha de oxidación del horno Martin-Siemens y el segundo es característico del horno eléctrico de arco y actualmente es el procedimiento más completo de desoxidación y desulfuración del acero. A continuación vamos a presentar el primer periodo, el cual es de oxidación. Este periodo tiene por objetivo limpiar del acero los elementos desfavorables y muy principalmente el fósforo. Además del fósforo se separan el silicio, carbono, manganeso, cromo, tungsteno, molibdeno y vanadio por combustión, excepto el carbono, que da como resultado de su oxidación productos gaseosos. Y las demás combinaciones del oxígeno con los otros elementos quedan en gran parte en la escoria o repartidos entre ella y el metal y serán eliminados en este último en el segundo periodo de afino. Muchas veces sería conveniente poder conservar en el baño de acero líquido determinados elementos que convienen para el resultado final del acero a obtener, pero no es posible modificar las leyes físico-químicas de los procesos de oxidación para conservar el elemento que interesa. La oxidación se verifica en 4 partes, las cuales son la separación del silicio,
la separación del manganeso, cromo, tungsteno y molibdeno, la separación del fósforo y finalmente en la combustión del carbono. Así como la oxidación del silicio es completa, no lo es tanto para el manganeso. Es muy difícil rebajar el manganeso en el acero, por debajo del 0.15 a 0.20%. Para obtenerlo por debajo de estos límites hay que forzar mucho la oxidación y desde luego el carbono bajará también por debajo del 0.10%. Es decir, que según la ley de masas, junto a una determinada concentración de manganeso puede existir más óxido de hierro en el baño que para la misma concentración de silicio. La eliminación completa de estos elementos es lenta como la del manganeso y por lo tanto va a ser más difícil cuando más alta sea la concentración de óxidos en la escoria. Para la separación del fósforo son necesarias tres condiciones, las cuales son que haya oxígeno en exceso, suficiente basicidad de la escoria y temperatura relativamente baja. Durante esta primera etapa se presenta la desulfuración, la cual se consigue en el periodo de afino. Pero sin embargo, en este primer periodo es posible obtener una eliminación del azufre. El azufre está en el acero líquido en forma de sulfuro del manganeso insoluble en el baño, pero repartido en partículas muy pequeñas. La eliminación de estas partículas por diferencia de densidad es lenta, pero alguna se verifica durante este primer periodo. Durante el primer periodo puede probablemente eliminarse una gran parte de hidrógeno disuelto en el baño, el cual tuvo su origen que se puede suponer de los óxidos hidratados de la carga del mineral o de la cal. Sin embargo, lo más recomendable en la fabricación de aceros especiales es huir de toda clase de chatarra, cal, mineral y entre otros, que haya estado expuesto a la humedad, ya que pueden dar lugar a gran cantidad de fracasos en los ensayos mecánicos. Como resultado de este primer proceso de oxidación, obtenemos escorias muy variadas, dependientes de cómo se haya efectuado el proceso de oxidación y los elementos existentes en la carga. Y a continuación vamos a presentar el segundo periodo de afino. La primera escoria se saca del horno lo más completamente que se pueda y se deja el baño descubierto para proceder a la recarburación, si es necesaria. Esta recarburación se efectúa por adición de carbón puro sobre el baño. Terminada la recarburación hay que formar la segunda escoria desulfurante y desoxidante. Los componentes de esta escoria son cal viva, espatoflúor y coc, el cual es un residuo que por una eliminación del material volátil de un combustible líquido sólido. Si los componentes de la escoria son bajos en azufre, se puede obtener una desulfuración del baño bastante considerable, pero si como es frecuente, la cal y el espatoflúor contienen 0.5% de azufre y el coc un 1%, puede alcanzarse el punto de saturación de la escoria en azufre y no obtener ninguna desulfuración apreciable. En el momento que tenemos esta escoria formada, tenemos los óxidos metálicos repartidos entre el baño metálico y la escoria por reducción de los óxidos metálicos por el carburo de calcio, el cual se rebajará continuamente la proporción de estos en ella, ya que el producto que se obtiene es gaseoso, el cual es un óxido de carbono, y este se elimina. Y la escoria tomará del baño metálico una nueva cantidad de óxidos metálicos, reduciendo su proporción. Antes de efectuar las últimas ediciones de los desoxidantes, este es el momento apropiado para efectuar el ajuste químico y hacer la adición de los elementos de aleación necesarios para el nuevo acero especial a fabricar. Y ya después de esto, se debe hacer un análisis de comprobación y ajustar la temperatura del acero según el tipo y tamaño de los lingotes que se desean obtener y finalmente realizar las últimas ediciones de silicio, manganeso y aluminio para proceder a realizar la última desoxidación. Una vez desoxidado el baño completamente por las últimas ediciones, se puede efectuar la colada del horno y verter el acero líquido en un caldero para pasarlo a las lingoteras apropiadas. El tipo de lingoteras es muy variable y depende del tamaño de la pieza a fabricar y de la composición del acero. Listo, continuando con la importancia económica en el mundo y en Colombia de los aceros especiales, empezaremos primero recalcando la importancia que tiene en Colombia. Bueno, los números suministrados por Fedemetal indican que el sector del acero representa el 14% del PIB industrial nacional y el 2.5% del PIB es generado por el subsector de las estructuras metálicas. En cuanto a empleo, la metalmecánica
Genera 94.300 puestos de trabajo, de los cuales 16.300 son solo de estructuras metálicas, 37.000 si se le suman las materias primas, lo que significa que el sector tiene el 17% de los 94.300 empleados y el 2% del total del sector industrial. Colombia tiene un consumo per cápita de 69 kilos de acero, pero países como México están por encima de los 100 kilos y Japón por los 700, lo que nos lleva a pensar que hay aún mucho mercado por explorar, comentó Manuel Lesmes, el director ejecutivo de la Cámara Fede Metal de la ANDI. Entonces, en términos generales y según cifras de la Cámara Colombiana del Acero, el mercado nacional logra autoabastecer el 45% de la demanda. El 55% restante es importado de países como China, Japón, Brasil, España, entre otros. Por lo que Colombia desconoce todos los alcances que se pueden lograr con el acero. Es casi un error cultural. De ahí la importancia que desde la academia se muestren las ventajas en altura, peso, resistencia y tiempo del acero como material estructural, adujo Lesmes, el director ejecutivo de la Cámara Fede Metal. En la actualidad, Colombia cuenta con 5 productores de aceros, ubicados en su mayoría en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y su capacidad instalada se aproxima a los 1.8 millones de toneladas. Esta producción es dirigida en su gran mayoría al sector de la construcción. Las principales productoras de acero nacional son Diaco y Paz del Río, las cuales suman en conjunto el 60% del mercado interno. En lo referente a los aceros planos no se cuenta como producción nacional, por lo tanto deben ser importados. Entonces, generalizando la importancia económica del acero a nivel mundial, nos encontramos que es un material indispensable, que hoy en día reúne características muy deseables como son resistencia, plasticidad y versatilidad, lo cual le hace muy difícil imaginarnos la vida actual sin acero, ya que está presente en todas partes como pueden ser las vías del ferrocarril, en las calles, en los automóviles, en las construcciones, en las conducciones de agua, en la maquinaria que genera y conduce la energía, en las herramientas de fábrica, etc. Pero podemos recargar los sectores donde el acero juega un papel muy importante, como es la comida y el agua, ya que es necesario en la recolección, en el almacenamiento, la purificación y la distribución del agua, así como es necesario para cultivar, almacenar y entregar alimentos. Cada año se producen 200.000 millones de latas de alimentos. Otro sector donde juega un papel muy importante es el automovilístico. Los aceros avanzados de alta resistencia se utilizan para casi todos los vehículos nuevos. Las nuevas cualidades de aceros permiten a los fabricantes de automóviles reducir el peso de un vehículo de un 25 a un 39% en comparación con el acero convencional. Es por esto que el acero sigue siendo desde décadas el material favorito para la construcción de autos. El otro sector es la de herramientas y maquinarias. Si un producto no está hecho de acero, lo más probable es que esté hecho con una máquina de acero. Las piezas de plástico del automóvil, los vidrios y las partes de computadora se fabrican en moldes de acero. Las máquinas hechas con acero son importantes en cualquier producción en masa. Edificios e infraestructuras. Sin lugar a duda, el sector de la construcción es una de las industrias más grandes a nivel mundial y la presencia del acero en ella es esencial. Más de la mitad del acero producido en todo el mundo se destina a edificios e infraestructuras, ya que la población aumentará en 2.700 millones de personas hasta 2050, y esto irá acompañado de una rápida urbanización. La necesidad de edificios e infraestructura continuará creciendo en todo el mundo en los próximos años y por tanto también el acero. A continuación presentaremos los fabricantes nacionales e internacionales más importantes en la industria de los aceros especiales. Nacionalmente nosotros encontramos empresas importantes tales como Diaco, Acero Estructural de Colombia, Paz del Río, Escuela Colombiana de Ingeniería Instrumental, Fabricaciones Electromagnéticas FEM y FAJOVE. ¿Y qué pasa? Internacionalmente encontramos que una concentración de producción de estos aceros está en Asia, puesto que 5 de las 10 principales tienen su sede en China y 9 de las 10 en Asia y una nomás en Oceanía. Sí, y además encontramos que ArcelorMittal es la única que está fuera de estos continentes y además es la máxima productora del mundo, ubicada en Luxemburgo. Dentro de la lista de los 10 productores internacionales más importantes
se presenta la siguiente tabla, en la cual la lidera ArcelorMittal con una cantidad de 95.5 millones de toneladas métricas de acero, y después tenemos las que están ubicadas en Asia y Oceanía. Y para finalizar la exposición vamos a hablar sobre las normas técnicas que se manejan en el mundo y en Colombia. Bueno, empezaremos por aclarar un dato. Alrededor del mundo, en la mayoría de los países existen normas específicas para cada denominación de los aceros comerciales, profesionales, estatales. Estos incluyen su clasificación y su descripción por su composición química, resistencia, soldadura, ductibilidad, tratamiento térmico, entre otros. Algunas de estas normas son la AISI o la SAE, que es un acrónimo que hace referencia a American Iron and Steel, que es el Instituto Americano del Hierro y el Acero. Tenemos la SAE, que su acrónimo indica la Sociedad de Ingenieros Automotores, la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, la ASTM, que es la Sociedad Americana de Materiales en Prueba. Entonces, para la clasificación y estandarización de acuerdo a la composición de los distintos aceros, la SAE y la AISI han establecido métodos para identificar los diferentes tipos de aceros que se fabrican. Entonces, el primer dígito es un número con el que se indica el elemento predominante en la aleación. Entonces, como pueden ver, tenemos hasta 9 dígitos en los cuales se identifican distintos elementos de aleaciones, como el carbono, el níquel, entre otros. El segundo dígito nos indica la presencia de otros elementos. Por ejemplo, el acero SAE 2540 indica que contiene níquel y cromo. Los dígitos 3 y 4 indican el contenido promedio en centésimas de carbono, como en el ejemplo, el acero SAE 2540 nos indica que tiene 40 centésimas de carbono. Entonces, cuando al principio del dígito se observa una letra, esta indica el proceso que se utilizó para elaborar el acero. Como pueden ver, va de la A a la E, lo cual nos indica que puede ser un acero básico para el hogar o un acero ácido al carbono de hogar abierto. Y listo, con esto finalizamos la exposición. Muchas gracias.